Pues quisiera tomar nada más unos segundos para terminar lo que vimos de Lamentaciones, porque no vimos todo. Quisiera nada más recordarlos de lo que mencioné, de lo maravilloso que es para mí de parte de Jeremías, de que él escribe tanto en primera persona, de nuestros pecados, de incluirse adentro del pecado y el juicio y llorar junto con Israel. Y eso es una lección que aprendemos en el libro, de que el siervo de Jehová llora con su pueblo, como uno. O sea, Romanos habla de eso, de que Cristo vino en la apariencia de carne, caída, ¿no? Y sufrió nuestros dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y ya mencionamos un poco de la soberanía de Dios allí. Eh, no sé si hubo preguntas del libro, creo que si no vamos a continuar a Ezequiel, pero a lo mejor dos preguntas, ¿no? Sí, Sergio. Un pequeño comentario. Hace algún tiempo estaba yo preguntándome el significado de la enseñanza de Jesús cuando le decía a la gente que cuando le pegaran en una mejilla pusiera la otra, y cuando le pidieran la capa diera también la túnica, si te pedían ir una milla, ve con Sí. dos. Y veo que el momento en que estaba por vivir Israel era lo mismo que le venía a Judá cuando Jeremías estaba profetizando, que no se opusieran al imperio porque iban a sufrir más. Y oyendo la historia de Masada y las revueltas de los judíos en el templo y todo eso, yo creo que se estaba refiriendo especialmente a eso que los romanos les iban a hacer a ellos. Sí. No sé si quiero meternos mucho en el Sermón del Monte ahí. eh, y no sé si quiero llegar al punto de decir de que si un ejército llega acá y quiere matar a nuestras familiares que debemos dejarlos hacerlo. No me parece la enseñanza bíblica. Eh, pero, o sea, en particular, específicamente cuando hablamos de la destrucción de Jerusalén, tenían una revelación directa de parte de Jehová que no debían pelear con Nabucodonosor, que debían ir. Entonces, en este caso específico, no debían pelear. Eh, yo creo que Jesús está dando un principio más amplio que solo esa situación específica. A lo mejor cuando entramos en Mateo 5 entraremos en más detalles del Sermón del Monte. Luis. Recordaba la clase pasada, nos habías aclarado que quizás era mal dicho decir que Jeremías era profeta, como lo llaman comúnmente, llorón. Sí. No le pude explicar muy bien a mi esposa eso. No sé si así. Sí. Sí, de que para mí cuando escucho el término llorón, pienso en alguien que es débil, o sea, que es guiado por sus emociones, o sea, esto no es Jeremías. Jeremías es un hombre fuerte que predica con autoridad, eh, pero lloraba porque amaba a la gente y estaban siendo matados por los babilonios. Es una distinción, o sea, es decir, Jesús es un llorón porque murió Lázaro y llora. Hay una distinción entre un hombre que ama a la gente y llora con los que lloran y un llorón, en mi entendimiento. Llorón como que da la idea de que es débil y creo que Jeremías es el opuesto.
es un hombre fuerte que predicaba con autoridad. Y por lo tanto creo que eso es ejemplar para nosotros, de una persona que, como Jesucristo, que vino lleno de verdad, gracia y verdad. O sea, toda gracia y toda verdad. Entonces sí, predicaba la verdad, pero lo hacía con amor. Tal vez 2 preguntas más y luego... Hermanos, y es cuando leemos en Lamentaciones, donde está Jeremías describiendo los acontecimientos, como por ejemplo en el capítulo 4, en el verso 4 y 5, dice: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar, los pequeñuelos pidieron pan y no hubo, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, y los que se criaron entre púrpura se abrazaron hasta el colero. ¿Él está usando un lenguaje poético para escribirlo o realmente está narrando? Sí, yo creo que realmente la pregunta es cuando describe esto y habla de eso, si está narrando o es poesía. Yo creo que lo está narrando. O sea, cuando pensamos en que la Biblia nos dice que mamás estaban comiendo sus bebés en el asedio, el hecho, o sea, si pensamos en un asedio de 2 años, no hay agua, o sea, la lengua de todos los niños, o sea, no hay comida. O sea, si mamá no bebe agua, el niño no come. En mi entendimiento, obviamente es poético y lo describe de una forma poética y bella para describir su aflicción y su tristeza sobre el juicio de Dios. Entonces no es narrativa en el sentido de su forma literaria, pero como observamos en muchos salmos, por ejemplo, cuando, o sea, y también en el libro de Hechos, de Éxodo, perdón, cuando primero leemos la narrativa del Éxodo, el cruce del Mar Rojo, y luego las mujeres comienzan a danzar y cantar y hablan de lo mismo, pero en una forma poética y lo cantan. Entonces, observamos eso en muchos salmos que cuentan las cosas maravillas que Jehová había hecho con Israel en una forma poética. El hecho de que es poesía no significa que no son eventos reales. Yo creo que así pasó. Bueno, Ezequiel no es un libro corto ni fácil de entender, entonces vamos a entrarlo. Si Jeremías es conocido como el profeta llorón, Ezequiel es conocido como el profeta psicótico. Así lo llaman en los comentarios. Obviamente por el hecho de que actuaba muchas de sus profecías, de que, o sea, rasura su cabeza con una espada y luego come su pan así, muy temblando. Así, luego pone, o sea, arma toda una ciudad para sitiarlo y luego está como jugando como un niño con Legos, ¿no? Y lo pone a situar y luego, o sea, está haciendo muchísimas cosas. Tiene que no llorar la muerte de su esposa, o sea, está actuando muchas veces, estuvo mudo por mucho tiempo, estuvo acostado de un lado 390 días para Israel, 40 días para Judá, dices. No fue el que abrió el hoyo en la pared, ¿no? Sí, o sea, muchas cosas que hizo. Luego a lo mejor lo leemos rápidamente, pero luego nos damos cuenta. 430 días acostado de un lado, eso es más de un año. O sea, ese es un loco de remate que está haciendo todo esto y no tiene pelo y está, o sea, y te da la idea como que en cada mañana los ancianos de Israel como que se levantan y toman su cabello y van ahí a ver qué está haciendo Ezequiel hoy, o sea, para ahí muchas veces le preguntan, oye, ¿nos vas a decir ahora qué significa eso, lo que estás haciendo? Y lo explica. Y tengo esa tabla al inicio ahí que menciona algunas de las cosas que hizo Ezequiel, que estuvo encerrado, amarrado, mudo, y usó una tabla para escribir los 430 días acostados de un lado, cocinar su comida sobre estiércol. Recuerdan que primero Dios le dijo que lo hiciera con excremento humano.
rasurarse la cabeza, empacar, comer su pan con temblor. Para mí lo más terrible es no llorar la muerte de su esposa. Dios le dice, en el día que va a pasar, tu esposa va a morir. Te voy a quitar el deleite de tus ojos y no puedes llorar. Luego dice que esa misma tarde murió mi mujer. E hice exactamente lo que me dijo el Señor. Wow. A lo mejor debemos leerlo, nada más para ponernos un poco en las sandalias de este hombre Ezequiel y lo que él tenía que hacer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, aquí que yo te quito el golpe, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto. Ata turbante sobre ti, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. En la mañana hice como me fue mandado. Y como siempre me dijo el pueblo, oye, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros esas cosas que haces? O sea, todo el pueblo ya está acostumbrado a esas cosas que hacía Ezequiel, que tienen un significado para ellos. O sea, ¿no nos vas a enseñar qué significan esas cosas para nosotros? Y luego Jehová le dice, o sea, con Nabucodonosor va a matar a toda la gente ahí en Jerusalén y va a estar muriendo tu padre, tu hermano, tu hijo, y no vas a poder ni enterrarlos, ni llorar, ni nada, porque los babilonios te van a llevar cautivo. Entonces, tenía un ministerio difícil, Ezequiel, muy difícil. Y luego tiene que no hablar mucho tiempo acá, estuvo mudo. Desde el momento que muere su esposa hasta el momento cuando llega un fugitivo ahí de Jerusalén para explicarle de que Jerusalén ya había caído. Pero es un libro con muchos símbolos, con muchas cosas así que no siempre son fáciles de entender. De hecho, en la historia los rabinos no han dejado que los alumnos, los que están estudiando para ser rabinos, no le dejan leer ni estudiar Ezequiel hasta tener 30 años, para no desanimarlos, porque como que si de joven comienzan a leer y tratar de entender este libro, todos van a salir del seminario. Pero hay que entrarlo. Tenemos el Espíritu Santo, entonces no es problema para nosotros. Pero es un libro muy, muy importante en la historia de Israel y como siempre, primero lo que vamos a hacer es ubicarlo adentro de la narrativa de la historia de Israel. Ustedes ya recuerdan todos esos datos, entonces no voy a mencionar los números, pero recuerdan, Isaías básicamente vive el cautiverio del norte y luego la bajada con Sennacherib, etc. Luego Jeremías está profetizando, noten, más o menos simultáneamente con Ezequiel. La diferencia es que Jeremías está profetizando en Jerusalén, Ezequiel está en Babilonia durante todo su ministerio. Entonces, las profecías de Ezequiel y Jeremías son muy, muy parecidas. Básicamente tienen el mismo mensaje. Pero Jeremías está dando el mensaje de juicio antes de la destrucción de Jerusalén a la gente en Jerusalén. Ezequiel está en Babilonia porque él fue cautivado en la primera fase dando las mismas profecías. Entonces, acercándonos a este momento acá y pensando en las primeras 3 fases, o sea, pensando un poco más específicamente, notan acá en la vida de Ezequiel, de que Ezequiel nace en Judá,
nace unos años después de que Josías, o sea, después del momento cuando Josías encontró la ley, después de sus reformas, nace Ezequiel en los 623 y vive allí en Jerusalén. Él tiene más o menos 18 años cuando Daniel y los jóvenes son exiliados en los 605. Y luego él, con Joaquín y los 10,000 habitantes de Jerusalén, es llevado cautivo a Babilonia. Entonces él, de 26 años de edad, es llevado cautivo a Babilonia. Y él luego vive toda su vida allí en Babilonia y muere allí en Babilonia. Entonces, de 27 años hasta la muerte está en Babilonia. Pero todo su ministerio, todas sus profecías se hacían en Babilonia. Su ministerio inicia cuando él tenía, Ezequiel 1:1, dice en el año 30, o sea, año 30 de su vida, inicia su ministerio. Entonces, él es exiliado a Babilonia. Luego, después de 4 años, recibe su comisión de parte de Jehová y comienza a profetizar. Y algo que es importante viendo esas 3 fases es entender entonces el libro. De que el libro va de acá a acá. Y la primera parte del libro, es decir, del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 33, versículo 20, todo es juicio, hablando de que Jerusalén va a caer. Hay, en la misma forma en que hubo muchos falsos maestros en Jerusalén diciendo, mira, Nabucodonosor no puede conquistarnos, y vamos a ganar, y de hecho los que están en el cautiverio van a regresar, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo muchos falsos profetas ahí en Babilonia diciendo, nadie puede destruir el templo, Jehová mora allí, entonces nosotros vamos a regresar del exilio muy pronto. Y Ezequiel, los primeros 33 capítulos está diciendo, no, todos ahí en Jerusalén van a morir y los que no mueren van a venir acá. Ustedes no van hacia allá, ellos vienen para acá por su pecado. Luego, en el capítulo 33, versículo 21, un fugitivo que estuvo en Jerusalén durante la caída de Jerusalén llega a Ezequiel con la noticia, Jerusalén ya cayó. Y en ese momento, todo el libro cambia drásticamente y ahora es todo restauración, promesas lindas de que Dios como pastor va a buscar y reconciliar a sus ovejas. Entonces, hablando del tema del libro, el tema del libro se puede dividir en esas 2 partes que giran sobre la caída de Jerusalén, pero Ezequiel estando en Babilonia. Entonces, pensando un poco en las fechas, recuerdan esta fase 597, entonces Ezequiel inicia su ministerio en los 593 y la primera parte de su libro de 1 al 33, 20 describe ese momento hasta la caída de Jerusalén y de hecho hasta el momento cuando las noticias de la caída llegó a Ezequiel, porque tomó por lo menos 3-4 meses para el fugitivo que estuvo en Jerusalén, tomó por lo menos 3-4 meses para que llegara ahí a Ezequiel. Luego, desde este momento en adelante, todo es restauración, un nuevo templo, nuevos corazones, huevos secos que Dios va a traer y darles nuevos corazones y darles su espíritu y darles vida. Varias preguntas. La primera, en la flecha azul, es cuando subió a Daniel, así es que Daniel ya estaba en Babilonia cuando llegó a Ezequiel. Correcto. Cuando Ezequiel, Joaquín y los 10,000 habitantes de Jerusalén llegaron a Babilonia, Daniel y los otros jóvenes ya habían estado en Babilonia 8 años. Y entonces Daniel ya estaba subiendo de poder
cuando llegó Ezequiel. Y Ezequiel lo menciona, lo nombra, y lo vamos a ver. Lo nombra como un hombre justo y poderoso. Me imagino, no sé si es yo malo, el fugitivo era quizás cuando la rebelión mataron a Gedalías. Esto fue muchos años después, en los 561. Dice explícitamente que el fugitivo de 33:21 es alguien que vive la caída del 586 con Nabucodonosor. Si vemos el libro, aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio. O sea, si piensan, ¿por qué es que ustedes ponen las fechas que ponen? Bueno, tenemos... Ese fue el año que Ezequiel fue llevado cautivo, el año 12º de nuestro cautiverio. Entonces es 12, ¿no? 12 años equivale de que en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Entonces, llegó en ese año, porque la ciudad fue cautivada un poco antes, probablemente en los 586. Luego le tomó unos meses para llegar allí y dar la noticia a Ezequiel, la ciudad ya fue conquistada. Y hay varias cosas muy lindas desde acá que podemos observar, adelantándonos un poco. Ezequiel, recuerdan, desde el momento en Ezequiel 24, cuando falleció su esposa, ya estuvo mudo y no podía profetizar. Eso es un gran juicio en contra del pueblo, que no podían recibir palabras de Jehová. Y se queda mudo, y lo dice ahí en Ezequiel 24, que se va a quedar mudo hasta el momento cuando le dice en el versículo 25, y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, también de sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo. Entonces muere su esposa, desde ese momento es mudo y no puede hablar nada hasta que, o sea, como que, otra vez, la última advertencia, les hablaba hasta 24, luego ya no les habla, no viene más revelación y luego la ciudad cae, el fugitivo llega y lo lindo cuando observamos Ezequiel 33 es de que dice eso, aconteció en el año 12º, o sea, el fugitivo llega. Y miren lo que dice 22. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana. Y abrí mi boca y ya no más estuve callado. Luego da el mensaje que Jehová le había dado, es decir, el día anterior. Y me puedo pensar en lo tierno que es de parte de Jehová, de que obviamente Jehová supo que Jerusalén había caído, y Ezequiel está mudo, todos esperando el juicio, todos esperando el aviso. Llega el fugitivo, pero antes, el día anterior, Jehová abre su boca y prepara a Ezequiel, le da toda su visión, todo lo que, o sea, le prepara con el mensaje para que al llegar el fugitivo, a decir, ya cayó la ciudad, Ezequiel en ese mismo momento, en ese instante podía estar listo con el mensaje. ¿Qué es el mensaje que Ezequiel daba en el momento cuando llegó? Va para varios capítulos, pero noten lo que dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como conoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
Yo los sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré, los altos montes de Israel. Y sigue hablando, o sea, de una forma tan linda hacia el pueblo. Y sigue, o sea, todo el capítulo. Y dice, estableceré. Bueno, dice 23, levantaré sobre ellas a un pastor, él las apacentará, a mi siervo David. Él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe de en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Estableceré con ellos pacto de paz. Quitaré de la tierra las fieras. Habitarán en el desierto con seguridad. Dormirán en los bosques. Daré bendición a ellas. O sea, bendición tras bendición tras bendición. 14 capítulos de Ezequiel. Desde el momento que llega el momento de que cayó la ciudad, es pura bendición. Es pura bendición. O sea, dice 29, levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más sean avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. O sea, qué lindo de parte de Jehová, de que Ezequiel mudo no puede hablar hasta que llegue el fugitivo, pero le llega en la tarde anterior, dándole toda la visión, todo el mensaje, para que el momento cuando cuando los exiliados escuchan, Jerusalén ya cayó, viene, listo ya el mensaje, yo les voy a buscar como ovejas perdidas. O sea, la parábola de la oveja perdida, pues Jesús lo dijo primero en Ezequiel, luego luego lo tomó de nuevo en los evangelios. Pero qué tierno de parte de Jehová. Y hay muchas otras cosas así en el libro de Ezequiel. Si pensamos, por ejemplo, de que en Ezequiel 1:1 dice de que primero, obviamente, Ezequiel es sacerdote. No, vamos a verlo en unos momentos, pero dice el sacerdote Ezequiel. Entonces, Ezequiel es un sacerdote y Ezequiel inicia su ministerio, ve su visión en el año 30. Asumimos porque no dice nada de que es año 30 de su vida. Casi todos están de acuerdo con él. Y si ponemos a pensar un poco en lo que significa esto para Ezequiel. Ponte que, él nació en Judá durante un tiempo muy próspero para Israel. Durante las reformas de Josías. Cuando era un honor grande ser un sacerdote. Un honor grande. Y celebraron la mejor Pascua de la historia allí con Josías. Y todos los sacerdotes. Y él toda su vida anhelando seguramente entrar en el templo. Y tener esa bendición, ese privilegio de servir en el templo. Y luego llega a los 26 años. ¿Y qué pasa? Es cautivado, exiliado. ¿Cuándo es que un sacerdote debía iniciar su ministerio? De los 30 años. Si conocemos la Torah, Números 4:3 dice, allí hablando Jehová a Moisés y Aarón, a los levitas, dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. O sea, el sacerdote servía de 30 a 50 años de edad. Entonces Ezequiel, 26 años anhelando entrar y servir en el templo, ver el arca. No ver el arca porque no era sumo sacerdote, pero ver todas las cosas, ver la gloria de Jehová allí en el templo, toda su vida con ese anhelo. Luego, 4 años antes es exiliado. Y justo cuando debía haber entrado en el templo en Jerusalén para ministrar, ¿qué pasa? Dios se le va a él en Babilonia, en un arca, allí y le habla. Y luego Ezequiel ministra 20 años y termina su ministerio de los 50 años. Qué lindo de parte de Jehová hacia Ezequiel, de que
o sea, seguramente todos ellos, y lo vamos a ver por todo el libro, todos ellos pensando, bueno, ya, o sea, ¿dónde está Jehová? O sea, estamos en Babilonia, Jehová mora en Jerusalén, Jehová nos ha abandonado y no, Jehová no es limitado por fronteras. Y Jehová va y le visita allí en Babilonia. Ustedes también tienen esa cronología y obvio no vamos a verlo, es para que ustedes lo vean mientras leen el libro. Aquí la experiencia de Ezequiel nace, como mencioné, en los 623. Es llevado cautivo a Babilonia en la segunda fase, 597, llamado 4 años más tarde, de 30 años de edad. Su visión del primer templo, cuando la gloria sale del templo. Su esposa muere. Noten que igual que los otros profetas, no está escrito en forma cronológica. Ezequiel 40 es el año 573, Ezequiel 29, 2 años antes, o sea, no es cronológico, o sea, 2 años después, perdón. Y Ezequiel es muy preciso en dar las fechas, o sea, es el día, o sea, él dice en el año tal, mes tal, día tal, o sea, no, es obvio de que, o sea, dice en Ezequiel, nada más para mostrarles, Ezequiel 40, dice en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, o sea, muy específico, el año 25 de nuestro cautiverio, pero luego, o sea, 11 capítulos antes, en Ezequiel 29, 17, dice, aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes que vino a mi palabra de Jehová diciendo, o sea, 2 años después, pero 11 capítulos antes. Entonces no es cronológico, obviamente está ordenado temáticamente y Ezequiel pone ese oráculo, digamos, esa profecía en contra de Egipto antes en su libro para que, todo corra hacia 33:21 cuando llega la noticia y ahora todo es reconciliación y bendición. ¿Me están siguiendo más o menos? Más o menos. Ni siquiera hemos, o sea, obviamente vamos a repetir eso, ni siquiera hemos llegado al contexto histórico. Pero Ezequiel, fortalecido por Dios, ya les hablé de los hechos, del manuscrito. El autor, Ezequiel es sacerdote y profeta, y profetiza a los exiliados en Babilonia durante el mismo tiempo cuando Jeremías está profetizando en Jerusalén. Es llevado en la segunda fase, cuando tenía 26 años, y luego inicia su ministerio de los 30 años. Algo que van a notar, es importante subrayarlo acá. Hasta este punto, en todos los profetas que hemos visto, cuando escuchamos la palabra Israel, ¿pensamos en qué? Pensamos en las 10 tribus del norte y luego Judá, las 2 tribus al sur. Pero Ezequiel ya está en el exilio. Dios está hablando de restauración. Entonces, en general, cuando Ezequiel dice Israel, está hablando de las 12 tribus de la nación de Israel otra vez. A veces, pero pocas veces, o sea, como 5 o 6, no recuerdo, lo vamos a ver en unos momentos, menciona una distinción entre Judá e Israel, o sea, para decir de que los voy a unir. O sea, Ezequiel toma 2 palitos, uno es Israel, otro es Judá, y los une. O sea, hay momentos donde hace una distinción, pero en general, cuando nada más dice la palabra Israel, está hablando de toda la nación. Ezequiel 2:3, me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. O sea, ¿quién está en el exilio con Ezequiel? Las 2 tribus de Judá únicamente. Pero Jehová dice, yo te estoy enviando a los hijos de Israel, porque ya no hay división. Ya es nada más la nación. ¿Me explico?
gente rebeldes que se rebelaron contra mí. O sea, Ezequiel es llamado a profetizar hacia las 2 tribus de Judá, pero ya no son llamados así, porque ya no hay división entre Judá e Israel. Ahora es la nación entera, los hijos de Israel. Entonces, cuando lo leen, como que es un poco difícil, ya que los profetas en nuestro canon no están en orden cronológico, como que en Ezequiel Israel significa las 12 tribus, y luego entras en Oseas y otra vez Israel son las 10 tribus del norte, porque Oseas fue escrito mucho antes. ¿Me explico? Entonces siempre como que tenemos que ubicar el libro, ver dónde está en la narrativa. Si el profeta está profetizando durante el reino dividido, entonces Israel y Judá son distintos.